Inicio a nuestro webinar, cuyo objetivo es hacer énfasis en uno de los complementos funcionales de la solución TeamViewer, que es Remote Management. Vamos a hacer profundización funcional en cada uno de los módulos que componen este complemento. Nos acompañan para dar esta charla Luis Ocampo, quien es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, y Alexandra Acero, quien es desarrolladora de negocios, gerente de ventas para Colombia. Luis se va a encargar de la presentación y, por supuesto, al final de la misma vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Por favor, aprovechemos el acompañamiento que nos está brindando hoy día el fabricante y, por supuesto, cualquier inquietud, cualquier pregunta u observación que tengan, con mucho gusto, al final de la charla o con Catherine Jiménez al correo kjimenez@micronet.es, quien nos acompañará y nos apoyará para poder redireccionar sus inquietudes y resolverlas. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Luis, te escuchamos. Ok, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Yo soy Luis Ocampo, yo soy gerente de desarrollo de negocios de TeamViewer para canales en el norte de Latinoamérica. Dentro de mi responsabilidad están las ventas a través de los canales en México, Centroamérica y Caribe. Y también está en esta presentación María Alexandra Acero, que ella se encarga de todas las ventas a través de canales en Colombia. Entonces, el día de hoy, como bien mencionado, vamos a hablar acerca de la parte de Remote Management, lo que es el add-on o el complemento de las licencias core de TeamViewer, que se encarga de la parte del monitoreo y la administración centralizadas. Y vamos a ver de los 4 módulos para qué sirven. Y el objetivo es que ustedes conozcan qué es, o sea, qué es TeamViewer Remote Management, cuáles son estos 4 módulos, cuáles son los submódulos, sobre todo en la parte de Monitoring y Asset Management, cuáles son los beneficios para el cliente de utilizar dichos módulos y la forma de venderlo y sus precios. Más o menos la presentación va a llevar unos 40 minutos aproximadamente. Y si tuvieran alguna duda, yo les pido si a través del chat se lo pueden enviar, dado que yo voy a estar platicando, y dejamos todas las preguntas al final. La intención es que con todo y las preguntas, la presentación dure no más de 1 hora, es decir, el objetivo es terminar a las 11 de la mañana para que ustedes continúen con sus labores. ¿Ok? Lo importante también es que ustedes, después de esta charla, conozcan cómo venderlo y cómo posicionarte ante los clientes, ¿ok? Digo, como sé que hay una mezcla entre canales que ya conocen TeamViewer, que ya vienen vendiéndolo de tiempo atrás, como aquellos que posiblemente se han unido o se quieran unir a la venta de TeamViewer como canales de Micronet, voy a empezar hablando de lo que es TeamViewer. TeamViewer es una empresa alemana que nace en el 2005. Tenemos las oficinas en Göppingen, en Alemania, y es el producto líder en lo que es el acceso y el soporte remoto. Por supuesto, dentro del portafolio de soluciones tenemos mucho más que únicamente este producto de acceso y soporte remoto, como el que vamos a ver el día de hoy, que es Remote Management. Sin embargo, es el líder. Tenemos versiones gratuitas y por lo mismo es el producto más utilizado allá afuera. Tenemos más de 2 billones de instalaciones entre lo que es gratuito y de paga en lo que es las licencias de TeamViewer, y además soporta múltiples plataformas en diferentes sistemas operativos, principalmente lo que es Windows, Linux, macOS, Android, etcétera, etcétera. Vamos a ver Remote Management en cuáles de estos sistemas operativos corre. Y además en lo que es el acceso y el soporte remoto, no importa desde dónde nos conectamos y hacia qué tipo de equipo nos conectamos. Puede ser de una PC a PC, un móvil a PC, PC a servidor, servidor a equipo de escritorio a móvil, etcétera, etcétera. Realmente no importa mientras el TeamViewer corra en alguno de los sistemas operativos en los cuales trabaja TeamViewer. ¿Ok?
Como mencionaba, dentro de nuestro portafolio de soluciones tenemos los productos core, que es nuestro producto principal, es lo que más vendemos. 95-96% de lo que vendemos es alguna de las licencias, ya sea Remote Access, Business, Premium, Corporate o Tensor, que es el core de lo que nosotros vendemos, o sea, las licencias principales para el acceso y el soporte remoto, pero dentro de nuestro portafolio de soluciones también tenemos otro tipo de soluciones, por ejemplo, la parte de colaboración, tenemos Bliss, en la parte de gestión y supervisión, el trabajo con los equipos móviles, tenemos Mobile Device Support, lo que es realidad aumentada, tenemos Pilot, y en el caso de lo que es la gestión y supervisión de los equipos o dispositivos remotos, tenemos lo que es Remote Management. Remote Management es un add-on a las licencias, como mencionaba, Core que nosotros tenemos, Business, Premium, Corporate y Tensor. Y como algunos de ustedes seguramente saben, no todas tienen lo que se llama la consola de administración. Únicamente a partir de la Premium en adelante, tiene la consola de administración que permite a los administradores de las licencias Core el poder manejar tanto dispositivos como usuarios, grupos de usuarios, crear perfiles en la compañía, etcétera, etcétera, y manejar todo de una manera mucho más sencilla y mucho más centralizada. De esta forma, si un cliente ya tiene alguna de estas licencias o piensa adquirir Remote Management, necesitaría de preferencia alguna de las licencias que tiene lo que es la consola de administración. Recomendamos de Premium en adelante. Ok, entonces hablemos de TeamViewer Remote Management. Como mencionaba, es un add-on. Necesita alguna de las licencias core de TeamViewer para poder funcionar. De preferencia, alguna que tenga la parte de la consola de administración para que esto funcione mucho mejor. TeamViewer Remote Management lo que permite es diferentes cosas. O sea, al adquirir el cliente TeamViewer Remote Management alguno de los módulos, le va a permitir incrementar lo que es la visibilidad y lo que es saber la situación de cada uno de esos dispositivos allá afuera, proteger los datos y los mismos dispositivos, detectar y parchear vulnerabilidades debido, por ejemplo, a software que está desactualizado, permite tener un mantenimiento planeado y reducir las llamadas del servicio al tener algo mucho más proactivo que reactivo. Es decir, a través de lo que vamos a ver a continuación, los administradores pueden saber cuándo un equipo va a fallar o cuando ya está llegando a cierto límite de su capacidad en cuanto a disco duro, memoria, etcétera, y tomar las medidas adecuadas previo a que dé un problema ese equipo o esos equipos. Al mismo tiempo, al evitar que esos equipos fallen, estamos evitando la parte de los tiempos muertos en dichos equipos, ya sea por fallas de hardware, software o virus que se infecte alguno de esos equipos. Además, permite, si esos equipos son propiedad de la empresa, permite el control de los mismos, que es el mejor interés de la empresa, de la compañía, y tenerlos siempre al día en buen estado. Además, se permite la parte de escalar conforme el cliente va creciendo, lo que es Remote Management. A lo mejor ahorita compra una cierta cantidad, pero en el futuro, después de ciertos meses, puede comprar más para esos dispositivos conforme va creciendo en el número de dispositivos sin mayor problema. Es un complemento perfecto a las licencias Core. Cada que yo hablo con un cliente allá afuera que tiene una necesidad de comprar alguna de las licencias Core, como mencionaba, una Business, Premium, Corporate, etcétera, etcétera, siempre aprovecho la oportunidad para mencionar que existe también la parte de Remote Management que le va a permitir a ese cliente también monitorear dichos equipos. A veces únicamente adquieren la parte de las licencias Core, que es lo que están buscando, pero en muchos de los casos se interesan también por la parte de Remote Management y es cuando podemos hacer una venta mucho más grande en este caso. ¿Ok? Entonces, entrando a lo que es Remote Management. ¿Qué es Remote Management? Remote Management es una serie de 4 modulitos. Los 4 modulitos es Monitoring, Asset Management, Endpoint Protection y Backup. Y cada uno de ellos tiene una función en específico. Los únicos que se venden de manera conjunta y no por separado es Monitoring y Asset Management. Es decir, no pueden comprar únicamente Monitoring
ni pueden comprar únicamente Asset Management. Los dos vienen juntos. Siempre que se compra esto es Monitoring y Asset Management porque tiene sentido el vender los dos de manera conjunta y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es TeamViewer Monitoring? TeamViewer Monitoring es el módulo que permite reconocer de una forma temprana todos los problemas en la infraestructura de TI que pudieran tener los equipos e inmediatamente advertirle a los administradores cuando hay algún problema o va a tener alguno de los equipos algún problema. Con monitoring le va a permitir al administrador tener un tiempo de respuesta mucho más rápido, y ahorita vamos a ver el por qué, tener menos tiempo muerto en dichos dispositivos al evitar que tengan algún problema cuando estos fallas, y de la misma forma evitar la pérdida de dinero en productividad o en el mismo equipo que esté fallando. TeamViewer Monitoring permite monitorear los dispositivos y monitorear la red. Con monitoring, nosotros podemos monitorear los dispositivos remotos que corren en Windows, Linux y Mac OS. Un poco más adelante vamos a ver cuáles son las versiones que soportan lo que es Mac OS y Linux. Y con monitoring nos va a permitir saber de uno o todos esos equipos a los cuales son propiedad de la empresa y están allá afuera. Por ejemplo, supongamos que una empresa está permitiendo a los empleados trabajar desde su casa y esos equipos que están utilizando las personas trabajando desde su casa son propiedad de la empresa. Está en el mejor interés de los administradores y de la empresa misma estar monitoreando esos equipos para evitar que alguno de ellos falle o que se le instale un software que no es el permitido. Con monitoring y asset management se puede hacer. Con monitoring, lo que vamos a hacer es monitorear en la parte del hardware dichos equipos. ¿Qué podemos monitorear? Podemos monitorear el estado en línea de si están arriba o abajo esos dispositivos. Podemos monitorear el espacio en disco, es decir, podemos también poner límites cuando el espacio en disco cae o rebasa un cierto límite establecido que nos alerte, nos mande una alerta a nosotros como administradores. Podemos determinar la salud del disco, errores Smart, por ejemplo. Podemos monitorear el uso del CPU en ese o esos dispositivos, también que nos alerte cuando, por ejemplo, está llegando a un cierto límite o rebasó dicho límite o está por abajo, por ejemplo, que nos alerte. El uso de la memoria también, cuando la memoria disponible cae por abajo de cierto rango o límite, que nos avise, porque a lo mejor, no sé, se trata de un equipo de un ejecutivo, va a salir de viaje, ya está al 95% y lo que menos queremos es que ese equipo, cuando el ejecutivo esté de viaje, vaya a fallar por la parte de memoria. Entonces podemos instalar más memoria en dicho equipo antes de que dicho ejecutivo salga y le empiece a dar problemas. También con monitoring podemos saber si un antivirus está activo o no, o si está desactualizado, lo cual pues, nos da una ventaja muy grande en esos dispositivos para evitar que se llenen de virus. También nos permite saber cuando determinados procesos son detenidos o iniciados. También a través del log de eventos podemos saber si hay un evento específico que ha sido detectado en dicho dispositivo. Nos permite también saber el tráfico en la red, si excede o cae por abajo de cierto límite establecido, si el firewall está arriba o abajo, si está activado o desactivado. También nos permite saber las actualizaciones de Windows, si están disponibles o si el Windows Update ha sido detenido por parte del usuario, por ejemplo. Y también nos permite saber cuando ciertos servicios de Windows se detienen. O sea que de manera general, monitoring permite saber en todos y cada uno de los dispositivos esto, lo que acabo de mencionar en este momento para esos dispositivos Windows, Linux o Mac OS. También nos permite monitorear todos los dispositivos, todos aquellos dispositivos con protocolo SMP o ICMP en la red. Nos permite de una forma automática escanear la red para saber de esos dispositivos cuál es el estatus de los mismos, rastrear su disponibilidad y las fallas que pudieran tener y de esa manera evitar tiempos muertos o problemas con alguno de esos equipos. Nos permite monitorear a través de monitoring, del primer modulito que estamos viendo, routers y switches,
ver cómo está el estado de las impresoras de red, si tienen papel, si tienen toner, saber el estado de algunos equipos que están de almacenamiento en la red, el estado de lo que son los UPS, si están prendidos, apagados, y el estado de ciertas computadoras que están en la red. Esto es lo que nos permite hacer monitoring de una manera general. El otro módulo que mencionaba que se vende junto con monitoring es a TeamViewer Asset Management. Y TeamViewer Asset Management nos permite tener una visibilidad tanto también del hardware de cada uno de esos equipos como del software que tienen instalado, proporcionando una solución bastante buena para ver y rastrear lo que es hardware y software desplegado en todos y cada uno de esos equipos. Como mencionaba, si en este ejemplo, si estamos permitiendo, una empresa está permitiendo que los empleados trabajen desde casa, está en el mejor interés de la empresa el saber también cómo anda en cuanto al hardware y el software de cada uno de esos equipos que tienen la gente en sus casas trabajando, conectándose probablemente a sus equipos de oficina y ver si el software está totalmente actualizado o si hay algunas actualizaciones que hacer o incluso si alguno de esos empleados ha instalado algún software que no es permitido por la empresa. De tal manera que con Asset Management nos permite tener automáticamente una lista del inventario completo de hardware y software. Podemos filtrar por hardware o software específicos en todos los dispositivos o en dispositivos específicos para ver si tiene uno de los equipos, por ejemplo, ya instaló, no sé, algún software que no está permitido, Spotify o algún otro por ahí, por ejemplo. Obtener detalles de la información general de los dispositivos, con cuál es su sistema operativo, cuál es su IP externa, interna, cuál es el nombre del equipo que está utilizando, cuál es el tipo de procesador, cuál fue el vendedor. Del software que tiene instalado nos va a dar un listado de todos y cada uno de esos software en cuanto a versión, cuándo fue la fecha de modificación, etcétera. Y cuando se adquiere este módulo de monitoring y asset management, son dos, también viene incluido lo que es el patch management, es decir, un módulo adicional gratuito que ya viene con monitoring y asset management, que nos va a permitir, si ya sabemos que ciertos equipos están desactualizados, con patch management nos va a permitir enviar los parches del sistema operativo Windows hacia esos equipos que sabemos que no están en la última versión o que les falta un determinado número de parches. Y no nada más hacia el sistema operativo, sino también a aplicaciones de terceros podemos hacer ese parcheo o envío de esos parches hacia esos equipos. Entonces, como mencionaba, Asset Management nos va a permitir tener el inventario tanto del hardware como del software. En hardware, el tipo, el nombre, detalles, proveedor, etcétera. Software, cuál es la versión, cuál es la fecha de modificación, etcétera, etcétera. De tal manera que con Asset Management podemos saber qué tan frecuentemente se ha instalado un software determinado, si las licencias están a punto de expirar, si a lo mejor se compraron licencias de más para el número de equipos que se tienen, también nos lo puede proporcionar dicha información a través de Asset Management y todo de una manera mucho más fácil y de una manera centralizada a través de la consola de administración que mencionaba al principio. Con Asset Management tenemos una fácil auditabilidad de todo el software. Podemos saber si dichas licencias están cumpliendo con las normatividades, por ejemplo. Descubrir si hay algún tipo de software, como mencionaba, perdón, que no ha sido autorizado por la empresa y que puede representar un riesgo para la empresa, a lo mejor algún software que es pirata, phishing o algo por el estilo, y de esa manera hacer que el administrador tenga un control total de lo que es el hardware de esos empleados que están trabajando en el ejemplo que ponía desde la casa. ¿Ok? Entonces, de una manera general, monitoring y asset management nos van a permitir controlar todo lo que es el hardware, el estado del mismo, el software, listado del hardware, etcétera. Por eso es un complemento perfecto a lo que son las licencias core. En muchos de los casos, le van a permitir al administrador el poder saber de una manera proactiva
cuando algún equipo va a fallar y tenerlos controlados para evitar tiempos muertos de dichos equipos o un fallo en el mismo. Lo que están viendo en la pantalla es básicamente cómo se ve dentro de la consola de administrador. Disculpen que está pequeño. Lo que es cómo da Asset Management todo el reporte del software. Pone, por ejemplo, el listado del software que tiene instalado un determinado equipo. Podemos hacerlo por cada uno de los equipos o en general buscar algún equipo en específico en que nos dé su listado del software, nos da la versión, la última fecha de modificación, el nombre del dispositivo, a qué grupo pertenece, etcétera, etcétera. Ya sea por un dispositivo en específico o un grupo de dispositivos en específico. Como mencionaba, cuando se compra Monitoring y Asset Management, ya viene incluido Patch Management. Patch Management nos permite el envío de los parches cuando detectamos que alguno de ellos está en una versión muy abajo, por ejemplo, que le faltan dichos actualización a dicho software. De tal manera que con esto también podemos detectar vulnerabilidades, podemos hacer el despliegue de los parches que necesita el software y está totalmente integrado en TeamViewer. Como mencionado, a través de la consola de administración se puede hacer un manejo muy fácil de todos los equipos. Podemos checar lo que es las actualizaciones de Windows. Mencionamos que Monitoring y Asset Management únicamente funcionan con Windows, Mac OS y lo que es Linux. Patch Management funciona para lo que es las actualizaciones de Windows, pero también nos ayuda a monitorear y enviar los parches a aplicaciones de terceros. La lista de cuáles aplicaciones de tercero nos permite enviar esos parches Patch Management está en esta liga. Perdón. En realidad es una lista muy, muy grande, por lo cual no me es posible, pero déjenme ver si lo puedo mostrar. Aquí está todo el listado de aplicaciones en donde también Patch Management la soporta y puede enviar esos parches a dichas aplicaciones. O sea, es muy grande la lista. Como pueden ver, no es únicamente el sistema operativo Windows, sino también toda esta lista de aplicaciones en donde Patch Management también puede enviar los parches que fueran necesarios. Volviendo a la presentación. Con Patch Management mencionaba que mantiene a los dispositivos de Windows y a estas aplicaciones que acabo de mostrar totalmente actualizadas. Está totalmente integrado con TeamViewer, como lo mencionaba a través de la consola de administración, que lo hace muy fácil de implementar. Y además podemos definir políticas de parcheo, ya sea para dispositivos o en específico o para grupos de dispositivos, enviar esas actualizaciones, esos parches que necesitan o para un determinado equipo. Así que el Patch Management también es bastante útil para lo que es los administradores y tener actualizados dichos equipos. Su implementación es muy sencilla, la interfaz es sumamente intuitiva a través de la consola de administración y como mencionaba también se puede automatizar lo que es el envío de esos parches de acuerdo a las políticas que nosotros determinamos. O sea, podemos crear políticas para actualizar uno o varios dispositivos o grupos de dispositivos que pertenecen a un determinado grupo de individuos dentro de la empresa, a lo mejor la gente de recursos humanos, a lo mejor la gente de finanzas, etcétera. Podemos crear dichas políticas también en la parte de patch management. ¿Bajo qué sistemas operativos funciona lo que es monitoring y asset management? Lo mencionábamos al principio. O sea, Monitoring y Asset Management funcionan con Windows, Mac OS y Linux. Patch Management funciona con Windows y en la parte de los sistemas operativos Mac OS, los que soportan es Mac OS Sierra, High Sierra, Mojave, el Capitán. En la parte de Linux, el único que soporta
Monitoring Asset Management es Linux Debian 9 o superior. Si alguno de los clientes, porque ya me ha tocado el caso, quiere utilizar Remote Management con algún sistema operativo de Linux que no es Debian, no funciona. ¿Ok? Y la propuesta de valor en general para poder convencer a un ejecutivo de TI, un gerente o a una persona técnica, pues ya lo hemos mencionado. En realidad es disminuir los tiempos muertos de dichos equipos cuando van a fallar, es tenerlos totalmente actualizados y prevenir las posibles fallas que pudieran tener dichos equipos en la parte de hardware y el software. El reducir la vulnerabilidad de los mismos al tener, por ejemplo, aplicaciones al último nivel como el antivirus, por ejemplo, totalmente actualizado, el evitar que los usuarios puedan instalar software que no está autorizado por la empresa y que se puede convertir en un riesgo para la propia empresa, además de que es escalable y personalizable para poder atender las necesidades de cada una de las necesidades. O sea, básicamente hace la vida mucho más sencilla para la parte de los administradores de TI o los técnicos que están encargados del funcionamiento de todos esos equipos, reduciendo de esa manera las llamadas de servicio inconvenientes porque ya falló un equipo, porque ya le instalaron algo que se contrapone con el software que ya tenía, etcétera, etcétera. De esa manera es mucho más sencillo para los administradores el poder trabajar utilizando los módulos de monitoring, asset management y patch management que ya viene integrado. El tercer modulito, recuerden que son 4 los que conforman a Remote Management. El tercer módulo se llama TeamViewer Endpoint Protection. Es básicamente una solución antivirus. Protege los dispositivos contra el software malicioso, como lo hace cualquier otro antivirus, contra virus, troyanos, ransomware, etcétera. O sea, la solución que nosotros proponemos a través de TeamViewer Endpoint Protection es la misma que tendrían con una solución antivirus. El motor que está detrás, que nos permite hacer la detección y todo lo necesario, es Bitdefender. ¿Ok? Nos permite hacer el escaneo de lo que son los puertos USB cuando se conecta algún tipo de dispositivo e incluso tiene lo que es una DIN para Outlook antes de que se abra un correo. Y escanea todo lo que es el correo antes de que antes de que abramos algún attachment que venga ahí dentro del correo y nos indica si hay algún problema con el mismo. El software, el Endpoint Protection, también tiene la protección de lo que es BB100. Hemos pasado esta certificación durante varios años consecutivos. Su instalación es sumamente rápida. Siempre va a tener actualizado el antivirus en protección real de acuerdo a las políticas que nosotros dictemos en cuanto a cada cuándo se puede actualizar. Lo puede hacer varias veces al día de manera automática que esté checando por las últimas actualizaciones que pudiera tener, etcétera, etcétera. Su instalación es muy rápida, al igual que cualquiera de los otros módulos que acabamos de mencionar. Siempre va a permitir tener actualizado el antivirus como debe de ser, para mantener a los equipos inmunes a cualquier tipo de amenaza y tenerlos protegidos en tiempo real. Podemos tener lo que es análisis automático de los USB, de cualquier dispositivo que metamos a través de los puertos USB, lo analiza y si hay algún problema con cualquier otro antivirus lo detecta y le avisa. Nos envía alertas y notificaciones, o sea, realmente cuando hay alguna amenaza nos avisa al administrador de cuando hay un problema, de tal manera que siempre va a tener actualizado y protegido cada uno de esos equipos. Y como mencionada, está certificado por lo que es la revista Virus Bulletin, en lo que es VB100. Podemos personalizar las políticas, como queremos que se haga la protección de acuerdo a cada uno de los equipos, cuando se hace un escaneo, si es del diario, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto queremos que se haga? O sea, la profundidad del mismo, si es una exploración rápida o es el escaneo de todo el
el equipo. Podemos hacer la programación de dicho escaneo, es decir, podemos hacer exploraciones diarias, semanales, mensuales, etcétera, o intervalos personalizados, y podemos especificar la detección si queremos únicamente determinado número de archivos, un solo archivo, todo un disco completo, etcétera, etcétera, como lo haría cualquier otro antivirus, ¿ok? Y a través de la consola de administración, que es lo que estoy mostrando en este momento, nos dice de algún determinado equipo cuando éste tiene algún problema, cuando el antivirus no está actualizado, o cuando un escaneo falló, cuando se estuvo realizando, no se realizó completo, nos avisa, o cuando en realidad dichos eh, escaneos en búsqueda de virus han sido completados de manera correcta. Entonces todos nos lo avisan, nos avisa cuándo fue hecho, si alguno de estos necesita una actualización, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo avisa Endpoint Protection. El cuarto modulito de Remote Management se llama TeamViewer Backup, que es básicamente la posibilidad de poder respaldar la información que existen en esos dispositivos, nuevamente hablando del caso en que los empleados de la empresa estuvieran trabajando desde casa, estuvieran protegidos en cuanto a la información más importante de cada uno de ellos. Podemos determinar políticas de cómo queremos hacer ese backup, probablemente de manera individualizada o de manera grupal, de cómo queremos que se haga dicho backup en la nube, por supuesto. Todo esto es a través de la nube, se respalda, puede ser un archivo, una carpeta de archivos, etcétera, etcétera, y cómo queremos que este se restaure. También podemos dictar políticos y, como mencionaba, todo se respalda en la nube. Nosotros hacemos team con lo que es Amazon Web Services, y contamos con los estándares de seguridad más altos. O sea, la encriptación es grado militar, todos los datos se suben de manera encriptada a los servidores Amazon del Web Services. Todos los centros de datos cumplen con la especificación 27001, etcétera, etcétera. Y tenemos centros de datos localizados alrededor del mundo con servidores redundantes para evitar cualquier tipo de pérdida de información. Así que de esta manera podemos tener todo lo que es el backup de la información que para nosotros es más importante respaldado en la nube, y dictar las políticas de cómo queremos, cuando hay algún problema, que se haga la restauración de dicha información, si en el mismo equipo o en algún otro tipo de equipos. De esta manera vamos a tener asegurado la información de dichos puntos terminales, y no importa si tenemos desde 1, 500, 1000, 10,000, no hay ningún problema, podemos hacer lo mismo. Podemos hacer el respaldo de la información sin mayor problema, es escalable. La restauración remota también puede ser es bastante sencilla, incluso a nivel archivo. Todo es, como mencionaba, a través de la nube, y la implementación en cada uno de esos dispositivos es muy sencillo gracias a lo que es TeamViewer y la implementación remota. Podemos crear políticas individuales de backup. Podemos, si hay archivos duplicados, evitar que se vaya a respaldar ambos, sino simplemente determinar aquel que se vaya a respaldar, que sea únicamente uno de esa duplicación de archivos, por ejemplo. La interfaz para el manejo del backup es sumamente sencilla a través de la consola de administración, y en el caso de que alguno de los backups no se haya realizado de una manera correcta, siempre nos va a alertar en el caso del mismo de que algo así pudiera suceder. Y como mencionaba, o sea, podemos respaldar desde 1 gigabyte hasta varios miles de terabytes, porque todo es a través de la nube y a través de los servidores de Amazon Web Services. De tal manera que a lo mejor un cliente ahorita puede decidir respaldar únicamente 100 gigabytes de información, y conforme lo vaya necesitando puede escalar y puede agregar posteriormente otros 100 gigabytes, y así sucesivamente. Realmente no hay una limitante en cuanto a esto. Y además, a través de las licencias core de TeamViewer, proporcionan el complemento perfecto, porque si en caso de que alguno de los usuarios tuviera algún problema utilizando TeamViewer, las licencias core, se puede conectar el administrador con cualquiera de esos equipos y ayudarle con cualquier problema que pudiera tener ese dispositivo que está trabajando desde casa en el ejemplo. Hablando de los precios, ¿cuánto cuestan
los módulos de Monitoring, Asset Management, Endpoint Protection y Backup. Estos son los precios en Latinoamérica. En realidad, en el caso de Monitoring y Asset Management, como lo mencionaba desde un principio, no se venden por separado, se venden de manera conjunta. Y cada uno de estos se vende por equipo. Es decir, si una empresa tiene a 10 personas o 10 equipos que quiere monitorear, que quiere saber el listado de su software, etcétera, va a comprar Remote Management para esos 10 equipos. Si tiene 100, a lo mejor son para esos 100, etcétera. Y cada uno de esos cuesta $22.94 al año por estación de trabajo. Entonces, si son 10 equipos, tendrían que multiplicar $22.94 por esos 10, o si son 100, por esos 100, etcétera. Ahorita vamos a ver que los precios son escalonados, es decir, no es lo mismo que un cliente compre solamente una a que compre 100 o 1000. Conforme un cliente compra más, el precio va bajando y ahorita lo vamos a ver. De manera general, este es el precio por un solo equipo. En el caso de Endpoint Protection es el mismo precio, es decir, un cliente pagaría $22.94 al año por cada una de esas estaciones de trabajo o esos equipos que quiere mantener protegidos con el antivirus. Y en el caso de backup es por gigabyte. En el caso de que un cliente quisiera respaldar 100 gigabytes de información de su o sus equipos, tendría que pagar $1.70 al año por cada gigabyte. De tal manera que hay que multiplicar eso por 100. Pero como mencionaba, es escalable, es escalonado. Además, en el sentido que si uno nos cuesta $22.94, por 100 costaría $18.35, o sea, va bajando el precio. Entre más compre el cliente, el precio va bajando. Y si compra 1000, por ejemplo, costaría $11.47. O sea, el precio es escalonado. Entre más compre un cliente, el precio de cada uno de esos, del software de cada uno de ellos, va bajando. Estos precios se encuentran en la lista de precios que nosotros enviamos a nuestros canales, que tiene Micronet en este caso. Y en casos especiales, en el caso de que sea una cantidad sumamente importante que no se encuentre aquí, de más de 1000 equipos, por ejemplo, o más de 100,000 gigabytes o algo por el estilo, podemos verlo caso a caso para ver cuál es el precio especial que pudiera aplicar para dicho cliente. Y como mencionaba, o sea, lo importante es vender una licencia Core con alguno de estos módulos de Remote Management. Algunos clientes, si recuerdan, nosotros empezamos en la parte de suscripción. Esto se vende por suscripción anual, por supuesto. No hay un modelo de venta de licencias perpetua. Nosotros iniciamos con el modelo de suscripción hace aproximadamente un par de años, en el 2018 aproximadamente. Empezamos con el modelo de suscripción y todas nuestras licencias se venden en esta modalidad de manera anual. Pero hay clientes que se quedaron en las versiones anteriores, se quedaron en versiones perpetuas. Y si alguno de esos clientes estuviera interesado en comprar alguno de los módulos de Remote Management, primero tendríamos que migrarlos a lo que es la modalidad de suscripción. Es decir, si ya tiene alguna de las licencias Core, pero en modalidad perpetua, lo que se tendría que hacer es primero migrarlos a la modalidad de suscripción, y una vez en la modalidad de suscripción se le puede vender alguno de los módulos de Remote Management. No se le puede vender un módulo de Remote Management que está en modalidad de suscripción a algún cliente que tiene una versión perpetua. Primero hay que hacer esa migración de esas licencias. ¿Ok? Y básicamente nosotros cada trimestre sacamos una promoción, ya sea para las licencias Core o para la parte de los add-ons. Este trimestre que recién inició la semana pasada, también tenemos promociones en este trimestre que va de julio a septiembre, ya sea que compren licencias Core, ya sea Business, Premium, Corporate, etcétera, o alguno de los add-ons. Ya de por sí, como mencionaba, en la lista de precios, los precios están descontados. Ya tienen un descuento dependiendo del número de licencias que estén comprando, ya sea del número de equipos o del número de gigabytes. E incluso en algunos casos podemos dar
un descuento adicional, como lo menciona aquí, la promoción de Q3, en el caso de que sea necesario. Un 15% adicional a los descuentos que ya se están dando por default dependiendo del número de equipos. ¿Okay? Entonces, estas son las promociones aplicables y en el caso de Remote Management pudiéramos aplicar hasta un 15% de descuento cuando compre los módulos de Monitoring, Endpoint Protection o Backup. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que mostrarles el día de hoy. Digo, seguramente van a haber algunas preguntas. Estos son los datos míos. Yo me encargo, como mencioné al principio, de lo que es las ventas por canales en el norte de Latinoamérica. Y estos son los datos de Micronet para cualquier pregunta, duda, cotización que requirieran en los países en donde se encuentra Micronet, ya sea Centroamérica con Edwin Franco, en Perú con Juan Pablo Gastanaga, en Panamá con Eric Vázquez, en Chile José Luis Vázquez y en Colombia con Sandra Buendía. Así que cualquier duda, si es que ahorita todavía tenemos algunos minutos para poderlo hacer, y si no, si quedaran pendientes algunas dudas, preguntas, etcétera, lo pueden hacer escribiéndoles con Catherine Jiménez. Así que, sin más, si hay preguntas por ahí. Sí, claro que sí, Luis, muchas gracias. Comentan aquí que si hay en el roadmap planes para que monitoring funcione en Android y iOS. Pregunta Omar Calvo. ¿En Android y en dónde? iOS. iOS. Por el momento no tengo conocimiento de que se esté trabajando en las versiones para los dispositivos móviles, por ejemplo, en Android y en sistemas operativos para lo que es teléfonos móviles de Apple. Hasta ahorita no tengo conocimiento de eso. En el roadmap está el que se puedan ampliar. Ahorita lo que se tiene, como recuerdan, únicamente está Linux para Debian, por ejemplo, y en los otros módulos Monitoring y Asset Management está para Windows y para macOS. Es que se puede ampliar un poco más en toda la parte de los dispositivos de Linux, pero no tengo conocimiento de que ahorita se esté trabajando en la parte de que funcionen a través de dispositivos móviles. Gracias, Luis. Hay otra inquietud. Remote Management funciona con la plataforma Cloud de TeamViewer. ¿Hay posibilidad de hacer una implementación de la solución 100% on-premise? Pregunta Guillermo García. No, todo es a través del modelo de cloud, suscripción. De acuerdo. ¿La versión de Endpoint Protection tiene la capacidad de eliminar productos de otras marcas? Pregunta Marco García. Eliminar productos de otras marcas. ¿A qué se refiere? Probablemente que haya instalado una solución de seguridad para endpoint de otro fabricante. No, realmente nosotros no eliminamos esa. Digo, en algún momento dado pudieras conectarte a través de TeamViewer de la licencia Core del equipo A con el equipo B y podrías eliminarlo conectándose a ese equipo, pero Endpoint Protection no te elimina el otro. En realidad no hace eso. A menos que tú lo hagas manualmente, como si estuvieras enfrente de la computadora conectándote con alguna de las licencias Core y lo hagas manualmente, realmente no. Endpoint Protection no hace eso, no elimina el otro. Ok, vale, Luis, muchísimas gracias. Si hay otra solución, ok. Sí, a ver, hay una pregunta de Eric. Hola, si hay otra solución que también tiene patch management, ¿hay problemas? Patch, otra solución que tiene el patch management, no. O sea, Sí. no tengo conocimiento de que haya alguna, ¿cómo se dice? Que choque las soluciones de patch management de TeamViewer con alguna otra. Realmente lo puede hacer, pueden convivir hasta donde yo sé. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Vale, Arturo. No sé si tienen alguna otra inquietud. En mi caso, digo, no es una inquietud, es exhortar a todos los canales a que, como mencionaba al principio, puedan utilizar y cuando estén enfrente de un cliente, eh, averiguando cuáles son las necesidades de dicho cliente en la parte de las licencias core, traten de promocionar, aunque no se los haya pedido el cliente, lo que es remote management, como mencionaba al principio, es lo que yo trato de hacer. Y en muchos casos hacemos un bundle, el cliente no tenía contemplado remote management,
pero digo, le interesa en algunos casos y a lo mejor no es que compre de esos 100 equipos que pudiera tener y de las personas que están trabajando desde casa, por decir, continuando con el ejemplo que mencionaba, que lo adquiere para esos 100. A lo mejor está comprando una licencia, por decir algo, una premium, y quiere comprar una premium, pero a lo mejor le interesa remote management en la parte de monitoring y asset management únicamente para los equipos de los ejecutivos, que a lo mejor son 10 de esos 100. Entonces, sin mayor problema le pueden vender esos 10 junto con la licencia corporate que inicialmente estaba pensando comprar. Entonces ya estarían vendiendo una licencia premium más 10 puntos de remote management, monitoring y asset management, lo cual hace mucho más completa la oferta hacia el cliente y el cliente va a estar mucho más satisfecho porque está en su mejor interés el que esos ejecutivos de esos 10 equipos de los cuales se está comprando la solución no les vaya a fallar. Entonces, los exhorto a que cada vez que estén vendiendo alguna de las soluciones, posicionen remote management. Y la otra, el exhorto que les hago, porque me sucede muy a menudo, es siempre llega un cliente que ya vio la página web y dice, yo quiero, cotízame una licencia premium. Y muchos de nuestros canales van y le cotizan la licencia premium, pero en realidad nunca se detienen a preguntar al cliente y, bueno, ok, ya determinaste que es una licencia premium, pero déjame a mí averiguar un poco más para qué lo quieres y empezar a hacer todas las preguntas necesarias para determinar si en verdad lo que requiere el cliente es una licencia premium o requeriría una licencia mucho más grande, a lo mejor es una corporate. O sea, los exhorto a hacer ese trabajo consultivo con el cliente para averiguar exactamente cuáles son necesidades y ayudarle a determinar al cliente cuál es la licencia que más le conviene y no únicamente a tomar el pedido o tomar ese requerimiento del cliente cuando muchas veces, y me ha sucedido a mí, me ha sucedido a los canales con los cuales trabajo, el cliente realmente cree que sabe al ver la página web, pero en realidad no tiene un conocimiento completo de cuál es la licencia que deberían de estar comprando. De acuerdo, Luis, muchísimas gracias. Bueno, no veo que haya inquietudes adicionales. Arturo, el webinar se está grabando y como respuesta a la participación se envían en un correo los enlaces para poder tener acceso a las memorias del webinar, entonces no te preocupes. Igual cualquier inquietud puedes comunicarte con nosotros y te hacemos llegar información. Entonces, Toda Luis, la, te agradezco muchísimo. de nada, toda la presentación y ciertos brochures de cada uno de estos módulos que acabamos de ver, de monitoring, asset management, backup y endpoint protection, yo ya se los he hecho llegar a Sandra para que ustedes también los tengan en el caso de que tengan algún requerimiento de parte del cliente. Desafortunadamente no todo el material está en español, algunos están únicamente en inglés, pero ahí se detalla un poquito más de todo lo que acabamos de ver en esta hora. ¿Ok? Vale, Luis. Entonces, muchísimas gracias por participar, Luis. Muchas gracias por el apoyo que nos has brindado. Importante la información que nos compartes. A todos, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido de su agrado y, por supuesto, que hayan tenido un buen aporte acerca de todo lo que nos ha comentado Luis. Por supuesto, las memorias, como mencioné, se las haremos llegar y si algo sucede, pues se pueden contactar con nosotros si tienen alguna inquietud u observación o requieren algún acompañamiento se pueden dirigir a nosotros y nosotros lo redireccionamos de acuerdo a cada líder en los países que nos encontramos. Damos por concluida la presentación de hoy. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Y el 14 de julio tendremos un webinar relacionado con el complemento de Pilot, en donde vamos a tener una presentación interactiva del complemento como tal. Entonces, les pido que por favor estén pendientes y se registren para poder hacerles llegar la presentación y resolver inquietudes al respecto. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Un buen día para todos.